¿Sabías que el café es 1000 veces más efectivo que el Botox? Bueno, quizás sea un gancho que ha volado en TikTok y YouTube, pero hablando con toda la verdad, no, el café no reemplaza al Botox en arrugas profundas o tratamientos médicos. El Botox relaja músculos y borra líneas de expresión por meses, con resultados precisos y clínicamente probados. El café, o su cafeína, no hace eso, pero sí ofrece beneficios naturales impresionantes que muchos prefieren por ser 100% accesibles, sin agujas ni riesgos. Déjame contarte una historia que te hará repensar tu rutina de cuidado en la piel. Imagina un mundo donde el aroma matutino de una taza humeante no solo despierta tus sentidos, sino que transforma tu piel en un lienzo radiante y juvenil. Ese es el secreto del jabón de café, un tesoro natural que combina la magia de granos molidos con ingredientes poderosos para combatir el envejecimiento, exfoliar y revitalizar como ningún otro. Todo comienza con el café molido, el héroe indiscutible de este jabón. Esos finos granos actúan como un exfoliante natural, eliminando las células muertas y revelando una piel suave y renovada. Pero no se detiene ahí. El café está cargado de antioxidantes como el ácido clorogénico y polifenoles que luchan contra los radicales libres responsables de arrugas, manchas y opacidad. El resultado: una reducción visible en líneas finas y un tono más uniforme, promoviendo la producción de colágeno para una tez más firme y elástica. Y no olvidemos la cafeína, esa chispa energizante que estimula la circulación sanguínea, ayudando a desinflamar, reducir ojeras y hasta combatir la celulitis al promover la pérdida de grasa subcutánea. Es como si cada ducha fuera una sesión de spa anti-envejecimiento, 1000 veces más natural y accesible sin inyecciones. Ahora, sumérgete en los otros ingredientes que elevan este jabón a un nivel legendario. Imagina el aceite de coco, base cremosa y humectante que nutre profundamente, dejando tu piel hidratada sin obstruir poros. Junto a él, el aceite de oliva virgen aporta vitamina E, un escudo protector contra el daño ambiental, mientras que el aceite de almendras envuelve todo en una suavidad sedosa, ideal para pieles secas o sensibles. ¿Y qué hay del toque aromático? Esencias de vainilla o café no solo despiertan tus sentidos con un perfume cálido y adictivo, sino que también aportan propiedades antiinflamatorias, calmando irritaciones y reduciendo rojeces. En algunos jabones, como los premium, se añade menta para un frescor que tonifica y refresca. Usar este jabón es como un ritual matutino épico. El scrub de café masajea tu piel, estimulando la renovación celular y dejando un brillo saludable. Al final del día, elimina impurezas acumuladas, reduce manchas solares y te prepara para un sueño reparador. No es solo un jabón, es un aliado contra el tiempo, un boost de confianza envuelto en espuma, listo para probarlo y sentir cómo tu piel se despierta con la energía de un espresso perfecto. Tu aventura hacia una piel impecable comienza ahora. Dicho esto, el café brilla en lo suyo, protege contra el envejecimiento prematuro por UV, hidrata, reafirma, reduce celulitis y ojeras y actúa como antioxidante natural. Mi nombre es Verónica. Empecemos. Hoy vamos a hacer un jabón de café. Cada molde tiene una capacidad de 80 gramos. Para completar este molde voy a utilizar 480 gramos de base de glicerina blanca. Luego le voy a pasar las cantidades para 100 gramos para que puedan reformular. Lo que voy a utilizar es aceite de coco, aceite de almendras dulces,
extracto hidroglicerinado de café, que ya está preparado con Cosgar, aceite de oliva, y para colorear y perfumar vamos a poner café instantáneo. Si quisieran que tengan partículas exfoliantes, pueden utilizar mitad y mitad, porque el café instantáneo va a dar aroma y color, mucho más color que el café molido. Para que quede un color intenso, vamos a utilizar chocolate negro al 99%. A pesar que nuestro extracto hidroglicerinado ya tiene Cosgar, vamos a poner vitamina E, una cápsula de vitamina E. Al final del video les voy a dejar la fórmula para 100 gramos para que puedan recalcularla. Y en la última pantalla del video tienen la etiqueta INSI, siempre y cuando sigan la fórmula al pie de la letra como yo se las estoy indicando. Ya con el extracto hidroglicerinado de café y el macerado de café, vamos a hacer un jabón de glicerina en forma de grano de café. Muchísimas gracias a los distribuidores de Tenerife que me han enviado el café para poder macerarlos y hacer el extracto hidroglicerinado. Al final del video les voy a dejar la fórmula para 100 gramos para que ustedes la puedan reformular. Lo que voy a hacer es 500 gramos porque mi molde, ahora les muestro el molde, va a necesitar medio kilo para completar todas las cavidades. Este es el molde que vamos a utilizar. Recuerden que tenemos que cortarlo en cubos pequeños para que la base de glicerina funda de forma adecuada. Una vez tenemos listo los cubos de glicerina, aunque uno los corte pequeños, a veces hay que separarlos para que se funda de forma uniforme, no queden pegados. Es demasiada cantidad, entonces sepárenlo un poco. La vamos a reservar para que quede un color intenso. Vamos a utilizar chocolate negro al 99%. Vamos a utilizar 2 cubitos. Ahora los vamos a pesar y les comento lo que pesan, pero son 2 cubitos. Tenemos la balanza en cero. Serían unos 21 gramos. 21 gramos y medio, no llega a 21 gramos y medio. Como los cubos de chocolate son duros y necesitan calor para fundirse, lo ponemos junto con la glicerina. Recuerden de que no hay que recalentar la glicerina. Así no perdemos propiedades en el chocolate. Y vamos a empezar a pesar los aditivos. Le vamos a dar color con café instantáneo. El café instantáneo colorea mucho más que el café molido. Serían 5 gramos. Para que tengan en cuenta, 5 gramos es lo que yo utilizo para medio kilo. ¿Cómo lo vamos a hidratar? Lo vamos a hidratar con 9 gramos del extracto hidroglicerinado de café. Tienen un video en donde explico cómo se hace el extracto hidroglicerinado de café. Vamos a poner 9 gramos. Este extracto ya está filtrado, ya tiene Cosgar, que es el conservante. Recuerden, una vez lo utilicen, yo lo puse aquí para que sea mucho más fácil manipularlo, lo tienen que almacenar en una botella o en un frasco con tapa, preferentemente de color ámbar para que sea oscuro. De esta manera disolvemos el café. O al menos tratamos de integrarlo. Lo vamos humedeciendo con el extracto hidroglicerinado que va a aportar mucha mayor hidratación a nuestro jabón y también lo va a colorear. Aquí ya tenemos hidratado nuestro café. En otro recipiente vamos a pesar los aceites.
Para esta fórmula vamos a agregar aceite de almendras dulce, aceite de oliva, que es el aceite de oliva que ya lo tenemos macerado con el café. Al final del video le pondré la fórmula. Una vez integramos, porque siempre queda por debajo para que tenga más color, de aceite de oliva 4,5 gramos. Este aceite de oliva lo hemos macerado con este café. Tueste natural, no tiene azúcar. De almendras dulce vamos a utilizar 4,5 gramos. Y de aceite de coco 2,5 gramos. Pues ya tenemos todos los aceites y tenemos el café. Yo voy a poner 2 cucharaditas de café molido para que tenga ese toque exfoliante. Lo podemos poner aquí en el aceite para no olvidarnos, porque el café no se va a disolver en el aceite. Como a veces me preguntan en los comentarios, quieren saber los gramos, pues vamos a pesarlo para saber los gramos exactos que ponemos. Esto es para medio kilo, 5 gramos, para que sea fácil para ustedes sacar la proporción. Para medio kilo de base de jabón ponemos 5 gramos de café molido para que tenga un efecto exfoliante, un exfoliante suave. Revolvemos para integrar, para humectar, y esto va a ser lo que nos va a dar el color a nuestro jabón. Lo vamos a colorear con chocolate, con el café y con el aceite, con el café molido. Si ustedes creen que le falta un poquito más de tono, no pongan más chocolate porque estarían aumentando la grasa y la fórmula quedaría desbalanceada. Pueden colorearlo con mica, lo que pasa que necesitarían mucha mica para colorear esta cantidad, o colorante líquido. Tengo aquí uno para mostrarles, colorante líquido, que pueden poner unas gotas para ajustar el color. Seguramente tengamos que ajustar el color. Si llegado el caso tenemos que ajustarlo, voy a usar colorante líquido. ¿Por qué? Porque el colorante líquido, a pesar que siempre explico que migra, este jabón va a ser solamente de un color. Entonces no me va a contaminar otros colores. Como va a ser solo un color, es una buena oportunidad para utilizar el colorante líquido. Vamos a fundirlo y a ver si hay que ajustar el color. Ya tenemos nuestra base de glicerina fundida. Sale humo del chocolate, yo creo, pero no está recalentada. Fíjense, todavía tenemos trocitos de glicerina sin fundir. Eso significa que no la hemos recalentado y no hemos perdido humedad. Vamos a ver el color que queda. Solamente con el chocolate queda bastante claro, pero ahora vamos a agregarle los aditivos y la fragancia. Vamos a complementar el aroma del café intenso con un poco de fragancia con aroma a café. Pueden ponerle notas de café y vainilla si desean, o de menta para un tono más refrescante. El calor residual está fundiendo la base. Miren qué pequeñito que hay. No es necesario esperar a que funda todo, porque de esa manera van a perder humedad en la glicerina. Vamos a acentuar el color primero poniendo esto que ha quedado súper cremoso.
Este es nuestro café instantáneo con el extracto hidroglicerinado de café. Miren el color, hermosísimo. Siempre traten de sacar el máximo que no quede en el recipiente porque está pesado. Si no, se nos desproporciona la fórmula. Cuando ustedes ven el color así, luego cambia. Igual hay que agregarle alguna gota de colorante para que quede un poco más intenso. Le vamos a agregar el aceite con las partículas exfoliantes. Para que las partículas exfoliantes no vayan al fondo, tienen que esperar que baje la temperatura. Si la temperatura baja, las partículas quedarán suspendidas. Si ustedes vierten la mezcla muy caliente, las partículas van al fondo. Entonces es importante que la temperatura baje. Yo no estoy poniendo cámara rápida para que ustedes vean de que tampoco es demasiado lo que hay que esperar, porque la temperatura baja bastante rápido. Si bien ha quedado un color muy bonito, vamos a echarle unas gotitas de colorante. 6 gotitas puse para que quede más intenso. El pigmento vayan poniendo de a poco, no todos los pigmentos colorean igual. Ha subido un tono. Vamos a poner algunas gotitas más para que quede más tostado. Puse 4 más. Así que tenemos en total 10, pero esto sí que no lo tomen en cuenta. No todos los colorantes colorean igual. Pónganle a 1, 2 gotitas y van viendo qué tanto va subiendo. Como último, siempre la fragancia. Vamos a usar fragancia de café. Yo pongo 50 gotas para medio kilo. Serían 10 gotas para 100 gramos. Cuando empiezan a ver esa borra que hay, que se va haciendo la nata y las paredes se van solidificando, está a la temperatura ideal para que no baje el café. Entonces lo revuelven y de esa manera el café no va a bajar, va a quedar suspendido. Si ustedes tienen intención de mover el molde, es mejor utilizar una bandeja, porque si lo ponen sin la bandeja no lo pueden mover. Al mover van a perder jabón, va a quedar mal. Recuerden que tienen que rociar alcohol de 96 grados para eliminar burbujas. Aproximadamente en 3 o 4 horas ya pueden desmoldar. Recuerden que para que no pierda humedad tienen que envolverlo en papel de film. Medio kilo, no ha sobrado nada. Medio kilo son 6 pastillas. Y vamos a desmoldar los jabones. Han quedado
preciosos. Pueden observar que no está el café en el fondo, sino que está esparcido parejo. Para terminar, con una pistola de silicona, porque no han quedado del todo prensados, apenas le damos un poquito de calor. Tienen que tener mucho cuidado, no darle demasiado calor para no romper el papel film. Queda mucho más tenso el papel film. En Canva, que es donde hacemos las etiquetas, el diagrama de las etiquetas, ponemos el etiquetado INSI, la información de la persona que lo elabora, el logo, y yo, como son cestas de regalo, puse el nombre de la empresa que me los encargó y las instrucciones. Simplemente lo cortamos y lo pegamos. Ahora les muestro el siguiente paso. Por ejemplo, en este, que le dimos demasiado calor, esto es lo que pasa. Lo que tienen que hacer es cambiar el nylon y repetir el proceso. Así que mucho cuidado, porque si se pasan de calor, es lo que pasa. Ahí se nota que el papel film se estropeó. Lo tenemos que cambiar. El resto ha quedado muy bien, bastante tenso. Ya tenemos las etiquetas para que queden perfectas. Uso una guillotina. Entonces quedan muy lisas. Con tijera es bastante complicado que queden perfectas. Así es como las vamos a pegar. Simplemente las pegamos con pegamento. Tienen que tomar la medida tanto del molde, tendrían que recortarlas aquí, para que queden justas. Lo que es con cola escolar. Las aprietan bien. Y ya quedaron pegadas, bien apretaditas. Entonces ya tenemos el jabón. Les voy a mostrar las cestitas que acompañarían a este jabón, que es saponificado, está curándose y hace varios días que se hizo.
pero ya se puede manipular. Tengo las manos limpias y desinfectadas. Tampoco lo pueden andar manipulando así, pero no pica, o sea, de que el pH está bajando. Esta cestita iría con un café, un granito de café, con un jabón saponificado que tenemos que etiquetarlo siguiendo la misma línea y unos bomboncitos que seguramente, creo que ahí no se ve, estos son los bomboncitos. Así que seguramente verán los videos, pues esto es un lindo regalito de empresa que quieren hacer a sus clientes y amigos. Y no se pierdan los videos cuando hagamos el saponificado. Pues si les ha gustado el video, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, compartir con la persona que lo necesite y darle like. Y si gustan, pueden ponerme en los comentarios que ya saben que siempre contesto. Nos vemos en el próximo video. Fórmula para 100 gramos de base de glicerina. Recuerda que en el video realicé medio kilo. Base de glicerina blanca, 100 gramos. Aceite de almendras dulces, 1 gramo. Aceite de oliva macerado en café, 1 gramo. Aceite de coco, 0,5 gramos. Hidroglicerinado de café, 2 gramos. Vitamina E, 0,5 gramos. Café molido, 0,5 gramos. Chocolate al 99%, 1 gramo. Café soluble para colorear. Fragancia, de 1 a 2 gramos según potencia.